Es eso, de que en nuestras iglesias se ataca muchas cosas, pero algo que llega como por ahí a la herida, como a lo más profundo, es cuando tocan a la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? Y entonces hemos visto que acá el autor recalca mucho quién es Jesús. Y hemos visto que Cristo es superior a cualquier persona. En el capítulo 1, del versículo del 1 al 3, vimos acerca de que el Señor Jesús es superior a los profetas. ¿Se acuerdan? Sí, vamos a hablar de que los profetas fueron hombres de Dios, pero que son hombres de Dios que no son Jesús. ¿Sí? Un profeta es un profeta. Hablábamos de profetas, por ejemplo, como Samuel, como el profeta Jeremías, como Isaías, como Natán, ¿sí? Oseas, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿sí? Todos esos que están ahí, tremendos profetas, pero ¿sabe qué? Jesús es mucho más grande que cualquier profeta. Y después empezamos a ver que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. Y habíamos pensado acerca de esto porque posiblemente con lo que el hermano Luis Lara nos compartió la última vez, ahí en capítulo 2, versículo del 1 al 4, pensamos de que la iglesia estaba siendo atacada en ese sentido de quién es Jesús y empezar a pensar en los ángeles más grandes que Jesús. Y entonces llega y él empieza a hablar una y otra vez de quiénes son los ángeles. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? O sea, posiblemente las personas de los hebreos les estaban diciendo, ¿sabe qué? Los ángeles son muy, muy importantes, más importantes que Jesús. ¿Y sabe que hay personas que creen que los ángeles son más importantes que Jesús? ¿Sí? Le oran a los ángeles. Ángel de... ¿Escuchaban una oración que dice por ahí? Ángel de... Sí, que sí se lo saben. Miren que hay varias sectas que empezaron con personas que dijeron ver ángeles, ¿sí? Y que llegan y escriben un libro y dicen, este libro se lo manda el ángel porque ahora tenemos una nueva revelación, ¿sí? Y la Biblia dice que si alguno, incluso si a un ángel le viene y se le presenta a usted con un evangelio diferente, sea anatema, cuidado con eso. Y entonces hemos visto mucho acerca de los ángeles, mucho acerca del papel de los ángeles, ¿sí? Pero ahora ya estamos terminando, el capítulo 2. Lo vamos a ver desde el versículo 11 hasta el versículo 18. En donde otra vez van a salir por ahí, solo en un versículo va a nombrar esta parte de los ángeles, pero vamos a tratar de sacar cosas que también aplicarían para pensar en que los ángeles nunca se van a comparar a lo que es la persona del Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con el primero y vamos a ver en el primer punto desde el versículo 11 hasta el versículo 13 del capítulo 2 que ningún ángel me hace hijo de Dios. Ese es el primer punto que yo le he puesto. Ningún ángel me hace hijo de Dios. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Primer punto, ningún ángel me hace hijo de Dios. El otro día mi hija Abigail me estaba diciendo que en el Antiguo Testamento a los ángeles, ¿sabes cómo le llamaban? Hijos de Dios. Le llamaban hijos de Dios. Vamos a ver dos textos que dicen justo eso. En Génesis capítulo 6, versículo 2, si alguno me ayuda por favor, y otro en Job capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Primero en Génesis capítulo 6, versículo 2. El que lo encuentre, por favor, si me levanta la mano. Listo, entonces mi esposo. Dice la palabra de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios ahí? Hay dos interpretaciones. Los hombres o los ángeles.
Podemos pensar por ahí en la descendencia que era de Set. Vio que Adán tuvo dos hijos, uno se llamó Caín, otro se llamó Abel. Cuando Caín mata a Abel, dice que Dios le regala más hijos a Adán, y uno de los hijos que nació se llamaba Set. Y los hijos de Set fueron varios allí, y se cuenta de que de esa descendencia era una descendencia piadosa, pero en cambio la descendencia de Caín fue todo lo contrario. Entonces muchos dicen, bueno, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Pues los hijos de Set. ¿Sí? Pero viendo un poquito más profundo, a donde yo me pongo, es que los ángeles, que fueron creados por Dios, vieron que las hijas de los hombres, o sea que las mujeres eran hermosas, y llegaron e hicieron algo que no se podía hacer, porque la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿sí? Y entonces uno piensa, entonces, ¿qué pasó ese día? Y hay otro versículo que habla acerca de ángeles que hicieron algo terrible y que Dios los juzgó y los colocó en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces pensamos aquí que hubo ángeles que llegaron y por ahí tomaron forma humana y estuvieron con mujeres, ¿sí? Y Dios los juzgó. Ahí dice que nacieron los gigantes, es interesante eso. Pero solo para que usted lo tenga en cuenta, en este versículo nos dice la palabra hijos de Dios. Pero hay uno más, mire en Job capítulo 1, versículo 6. Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muy bien. ¿Quién se vino a presentar delante de Dios? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. ¿Y quién es Satanás? El Lucifer. Y, o sea, de las creaciones de Dios, ¿cómo se le llama a Satanás? El ángel. Es un ángel. Es un ángel. Entonces dice que los ángeles vinieron a presentarse delante de Dios. ¿Sí? Entonces se ve que el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento muchas veces se utilizó para los ángeles. ¿Sí? Hay solo un texto que yo encontré en donde se le dice a hombres hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Yo se los tengo que decir para que ustedes también lo puedan estudiar. Es Salmos capítulo 82. Salmos capítulo 82, versículo 6. El que lo tenga, por favor, si lo puede leer. Salmos 82, 6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Sí vio? Ahí dice, todos vosotros hijos del Altísimo. Y uno se pone a pensar, uy, ¿qué hacemos ahora con este versículo? ¿Sí? Si usted se fija, en el versículo 1 de Salmos 82, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Y ahí también sería que politeísmo, o sea, hay más de Dios, ¿sí? Porque ahí está hablando por ahí de qué. Bueno, lo dice Dios es en minúscula, ¿no? Ok. Pero ahí llega y dice, en medio de los dioses juzga. Y ahí es donde quiero que se fije. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. ¿De quién está hablando entonces? ¿Quiénes son dioses? Nosotros, los cristianos. Ahí habla acerca de personas que tienen un poder sobre las personas. ¿Qué poder tienen? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia. ¿De quién está hablando? De las personas. ¿Qué tipo de personas? Los que no son cristianos. Impíos. Ahí habla de personas que tienen un poder muy grande. Autoridad. Juzgar. Tienen autoridad de juzgar, de defender, ¿sí? De ayudar a aquel que en realidad es inocente. Y es una manera de decir, ¿sabe qué? Hay personas dentro de nuestro pueblo que son así como Dios en cierta manera. ¿Por qué? Porque son jueces. Jueces que determinan qué va a pasar con usted, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces se llega y dice, yo estoy en medio de estas personas.
Y es interesante que este versículo lo utiliza el Señor. En Juan, capítulo 10, versículo 34, Salmos 82, 6 es citado por el Señor Jesucristo. Porque Él llega y dice, ¿sabe qué? Me están juzgando porque yo digo que soy hijo de Dios. Pero mire lo que dice Juan 10, 34. ¿Qué dice? No está, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si usted se fija, llega y dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Acá está diciendo que en el tiempo del Antiguo Testamento hubo personas que les vino la palabra de Dios y Dios les dijo, ustedes son dioses. Y yo también me ponía a pensar, de acuerdo a esta interpretación del Señor, las personas que les llegaba la palabra de Dios es como que tenían un poder, ¿no? Un poder, la palabra de Dios en la mano. Y acá llega y dice el Señor, pues si en la Biblia dice que a ustedes se les llamó dioses, ¿por qué me van a juzgar a mí? Porque lo querían matar en ese momento y Él se escapa. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Todo esto es como el preludio para lo que vamos a estar viendo. Vamos a Hebreos otra vez. Y en Hebreos llega y le dice algo muy, muy interesante a las personas. No a cualquier persona. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. ¿De quién está hablando? Dice el que santifica. ¿Quién es el que santifica? El Señor. Jesús. El Señor Jesús. ¿Y los que son santificados? Nosotros, Nosotros que creemos. que conoce a Y Cristo. dice acá que de uno somos, Son todos. son todos. O sea, ¿de quién es el uno? Cristo. ¿De dónde viene el Hijo de Dios? De Dios. Del Padre. Dice que Él vino del Padre. ¿Y de quién somos nosotros hijos? Del Padre. Del Padre. Y entonces llega y dice ahora, por lo cual Él no se avergüenza. no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y yo me puse a pensar en esto mucho porque el Hijo de Dios, Jesucristo, llega y dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Al que lo ha santificado, o sea, al Hijo de Dios. Al que llega y ahora conoce a Jesucristo como su Salvador, Él llega y le dice, usted es mi hermano. Y utiliza dos textos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los dos textos que va a utilizar acá? Uno está en el libro de Salmos capítulo 22, versículo 22. Es lo mismo que dice el versículo 12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Este texto lo está diciendo ahí David, pero tiene un cumplimiento profético él. El Señor Jesús cuando viene llega y le comparte ahora a los hijos de Dios la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si me están siguiendo todos, yo sé que está un poquito complicado. Pero la idea ¿cuál es? En el Salmo capítulo 22, versículo 22, llega y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Eso lo había estado diciendo David. Pero ahora llega y dice, esto lo va a decir Jesús. Jesús tiene el cumplimiento perfecto de ese versículo. ¿Por qué? Porque Jesús vino y anunció a sus hermanos, ¿qué cosa? Tú, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, Te alabaré. te alabaré. El punto que está resaltando el autor es que el Hijo de Dios llama a estas personas hermanos. Y el otro texto es del versículo 13, eso está en Isaías 8, versículo 17 y 18. Isaías 8, 17. Lo que está diciendo que si uno decía la verdad, porque el papá de Dios es un padre, nosotros somos un hijo. Exactamente. Entonces nosotros, como Jesús es el hijo del Padre, nosotros venimos siendo
hermanos de Jesús. El Señor. Pero Es- entonces la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Ajá. Muy bien, ya vamos a ver. Diositos. Entonces, miren lo que dice ahora Es Isaías. una mala interpretación. Isaías capítulo 8, versículo 17 y versículo 18. Dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio. Hasta ahí lo dejamos. Y me llama la atención otra vez porque pareciera que esto no fuera una profecía, pero acá llega y dice que es un texto del Antiguo Testamento que se aplica a Jesús, en donde llega y dice que él confió en Dios y que también los hijos de Dios van a confiar en Dios, los hijos que Dios le dio. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Lo que yo quiero resaltar aquí es que el Señor llega y nos hace a nosotros, nos dice, usted es creación de Dios, todos nosotros somos creación de Dios, todos los que están acá Dios nos hizo. Dice que en la palabra de Dios en Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. El Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Somos creación de Dios. Pero usted no puede decir que usted es un hijo de Dios hasta que conoce a Cristo. ¿Sí? Cuando usted conoce a Cristo como su Salvador, en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted llega a ser parte de la familia de Dios cuando usted recibe a Jesús. ¿Sí? Usted no puede decirle Dios, papá Dios, si usted todavía no conoce a Jesucristo como su Salvador. Eso no tiene lugar. Hay mucha gente que le dice a Dios, papito Dios, ayúdeme, pero no entiende de que Dios no es su papá. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que cuando nosotros no conocemos a Jesús como nuestro Salvador, solo hay un papá para nosotros. ¿Saben cuál es? El Satanás. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se lo dice a los fariseos. Cuando uno no tiene a Dios como padre, hay otro que sí llega y dice, yo soy su papá. ¿Quién es el papá? El que no tiene a Cristo, su papá es el diablo. Pero cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce a Cristo como su Salvador, el Dios creador de todo, llega y dice, usted ahora es mi hijo. Lo cantábamos ahorita. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1. ¿Cuál fue el amor? Que Dios envió a su Hijo para que usted pudiera tener vida. Él envió a su Hijo, Él murió y resucitó. Y por eso es que ahora llega y me dice que yo soy hermano. Pero la hermana Gloria decía ahorita, el Hijo de Dios, sí, es Dios. ¿Sí? La persona, la segunda persona de la Trinidad es el Hijo de Dios, el que se hizo hombre. Y llega y me dice a mí, hermano. Pero a la vez también, ¿quién es? Es Dios. ¿Sí? Que yo lo entienda, no lo puedo entender. Pero que es así, lo dice la palabra. ¿Y cuál es el punto acá de aplicación? Porque la Biblia siempre debe ser aplicada. Me llama la atención cuando llega y dice, Él no se avergüenza de llamarme hermano. Yo no sé si usted tiene algún hermano que le cause vergüenza. ¿Sí? Que usted diga, uy, no, ¿sabe qué? Yo no soy hermano de ese. ¿Sí? Por lo que hace, por lo que dice, porque, no sé, parece mucho a usted. Y usted dice, no, ese no es mi hermano. Por ahí hay alguno que sí le gusta, pero hay otros que no. Pero ¿sabe qué? Nosotros, el Señor nos dice, hijos de Dios. Y ninguno de nosotros podría decir, uy, ¿sabe qué? Qué buen hijo de Dios soy.
tanto así que yo me merezco ser llamado hijo de Dios. No. Nuestra vida es una vida que posiblemente lo que trae es vergüenza. ¿Cuántos que usted conozca que se dicen hijos de Dios no le crean vergüenza al nombre de Dios? Justo hablábamos algo como lo hice el otro día. ¿Cuántos dicen por ahí, salen de una iglesia y mire, sabe que yo soy hijo de Dios? Pero esa vida, o simplemente, pues, capaz que usted se cree muy bueno, pero ante los ojos del Señor, todos somos malos. Y entonces el Señor igual diría, no, yo no soy hermano de ese. Pero él llega y dice, no se avergüenza de llamarme hermano. ¿Por qué? Porque de uno somos todos. Eso dice ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 11. Yo soy hijo de Dios, hijo del Padre, y Él también lo es. Y porque usted es ahora llamado hijo de Dios, Él llega y dice, yo no me avergüenzo de llamarme su hermano. No por mis méritos, sino por quien ahora es mi Padre. Yo le animo, por favor, primer punto, no dejemos en vergüenza a nuestro Padre, a su Hijo, porque el Hijo también podría decir, uy, me avergüenzo, pero no lo dejemos en vergüenza. No dejemos a los demás que son llamados hijos de Dios con mal testimonio porque usted lleva una vida mal. Todos los que están acá por ahí queremos que el nombre de Dios sea bien visto. Pero si yo me porto mal, si por ejemplo acá alguno de los niños llega y es grosero con los papás, pues ¿qué va a pasar? Van a decir, uy, eso es lo que aprenden semiquitas. ¿Para qué lo mando? ¿Saben cuántos papás han dicho eso acá? Muchos. Porque el testimonio de aquel que dice que sabe algo de Jesús, pues queda en el piso. Primer punto, ningún ángel le va a hacer a usted hijo de Dios. Solo hay uno, y ese es Jesús. Número 2, ningún ángel puede destruir al diablo o librarnos de su imperio. Versículos 14 al 16, lo vamos a leer primero. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ya hasta ahí lo dejamos. Hay un versículo en donde el arcángel Miguel está peleando con el diablo. Dice, está disputando con él por el cuerpo de Moisés. Eso está en el libro de Judas. El último libro de la Biblia es Apocalipsis. Cuando usted llega a Apocalipsis, pase la hojita para atrás y se encuentra en el libro de Judas. Y dice que hay un arcángel ahí, se llama el arcángel Miguel. Arcángel significa el jefe de los ángeles. Y llega y dice que está disputando por el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés, imagínense que se encuentra el cuerpo de Moisés. ¿Qué haría la gente en este mundo con el cuerpo de Moisés? Lo van a adorar. ¿Saben qué hicieron con la espada de Goliat? Usted sabe que la tenían en un templo que luego fue a pedir David. La tenían ahí detrás de la cortina y al parecer la estaban honrando, la estaban adorando. La espada con que mató David a Goliat. Imagínense ahora que encuentran el cuerpo de Moisés. Entonces llega y dice que Satanás estaba disputando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Y sabe qué hizo el arcángel? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto es algo importante. Mucha gente llega y empieza a blasfemar contra el diablo, empieza a decirle groserías al diablo, ¿sí? Incluso empieza a pelear como si fuera alguien como usted y como yo. Y ahí llega y dice el arcángel, yo no me atrevo a proferir juicio de maldición contra ti, sino que digo, el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda.
Y lo que me llama la atención es que el arcángel Miguel es un tremendo ángel, es el jefe de los ángeles. ¿Sí? Satanás es poderoso, claro está. Pero hay uno, dice allí, que es el jefe, o sea, es uno grande. Pero acá llega y dice que él no le ganó a Satanás. Y no se encuentra en la escritura que algún ángel llegue y le empiece a dar espada a Satanás. ¿No? ¿Quién derrota a Satanás? Miren lo que dice, vamos a leer algunos versículos. Miren lo que dice Colosenses 2, 15 al 16. Colosenses 2, 15 y 16. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solo el 15 nada más. Llega y dice principados y potestades. Para los que conocen algo de la Biblia, cuando usan esos términos, ¿de quién se está refiriendo? De los ángeles, demonios. Nuestra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y huestes. ¿Y de qué habla ahí? De los ángeles, De ángeles que se habían revelado junto con Satanás. O sea, está hablando del diablo y sus demonios. Y acá llega y dice, despojando a los principados y a los potestades, podríamos decir a Satanás y a sus demonios, los exhibió públicamente. ¿Sabe qué pasaba cuando llegaba a haber una victoria de un pueblo contra otro? Llegaba y los exhibía a todos los derrotados. Todos los derrotados pasaban filas, pasaban vergüenza. ¿Y sabe cómo triunfó sobre Satanás y los demonios? Dice, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Triunfó en la cruz. Yo no veo al Señor Jesús que está con una espada en la cruz. Yo lo veo al Señor Jesús atado de pies y manos, colgado, muriendo, y dice que hay un triunfo. Triunfó sobre el diablo en la cruz. Miren por favor otro versículo. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 en adelante. Dice la Escritura: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted leyó bien en Hebreos, dice que el diablo tiene un imperio. ¿Sabe cuál es el imperio del diablo? Si quiere, fíjese en Hebreos 11, en Hebreos capítulo 2, Imperio de la muerte. versículo 14. ¿Cuál es el imperio del diablo según ahí? La muerte. Imperio de la muerte, esto es el diablo. El imperio de la muerte es el imperio del diablo. Eso dice la Biblia. El imperio de la muerte. Y acá llega y dice: sorbida es la muerte en victoria. Yo no sé si a usted le cuesta ciertas bebidas tomarlas despacito, ¿sí? Y usted empieza un poquito más, pero se la toma, ¿sí? Es como un jarabe que a usted no le gusta, usted como de a poquitos, pero se lo tomó. Y acá llega y dice: sorbida. Yo me puedo tomar la muerte, aunque me sepa feo, en victoria. Y entonces uno dice: ¿qué quiere decir eso? ¿Me puedo tomar el paso de la muerte en victoria? ¿Cómo así? Lea los versículos siguientes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón tiene que ver con eso que tienen por ahí los animalitos para pinchar, para poder incrustar ahí el veneno, como las abejas. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pareciera que en un sepulcro hay victoria para alguien. ¿Se acuerda del imperio de la muerte?
Pero que llega y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, ¿quién nos da el triunfo sobre el pecado? Dios. ¿Quién nos da el triunfo sobre la ley? Jesús. Entonces llega y dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando llegue el tiempo de la muerte, si usted ya está viendo que se le acercan los días en que se acaba su vida en esta tierra, usted puede tomarse el paso de la muerte. No es que le estoy diciendo que se vaya a envenenar, no. Cuidado con eso. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo de que si llega el momento en que el Señor se lo lleva, sorbida es la muerte si usted tiene a quién. A Cristo, porque Cristo es que me da la victoria. Yo no tengo victoria por ser muy buena persona, por ir a la iglesia, no. Yo tengo victoria por medio de Cristo. Por eso es que me puedo tomar la muerte. Por eso es que cuando había personas que morían ahí en el Coliseo, personas que morían como mártires, podían decir, yo puedo morir y estoy tranquilo porque tengo a Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué hace el diablo? El diablo en ese tiempo hacía que las personas negaran a Cristo o que directamente rechazaran a Cristo, diciéndole, si tú sigues a Cristo, te vamos a matar. ¿Se acuerda de esos cristianos? Cristianos en Roma que les decían, si usted llega a confesar algo de Jesús, lo matamos. Me llamaba la atención, estaba leyendo una noticia y decía de que hace muchos años un joven de 19 años fue muerto porque él no quiso celebrar la misa. Había una reina que llegó y dijo, todos deben celebrar la misa. Y él dijo, no. Y el hombre le dijeron, ¿por qué? Porque yo en la palabra no encuentro eso. Y lo mataron. Había personas que llegaban y le decían, ofrézcale incienso a César. Le decían, no. ¿Y saben qué hacía con ellos? Los mataban. Pero ¿saben qué? Ellos morían cantando. Por ejemplo, los que morían en el Coliseo, dicen que morían allí alabando a Dios. ¿Por qué? Porque sorbida es la muerte en victoria. Y vamos otra vez al libro de Hebreos. Y entonces en Hebreos capítulo 2 encontramos allí que el Señor Jesús participó de la carne, se hizo hombre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerde, en la cruz hubo triunfo, no hubo derrota. ¿Sí? No vemos a un Dios pobrecito, vemos a un Dios que triunfó. A pesar de que todos estaban basureando contra él, él llega ahí, triunfó en la cruz. Y llega y dice, y ahora él puede librar a todos los que están con temor de la muerte durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y en el versículo 16 llega y dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Socorrer es la idea de que agarró a alguien y como que lo jaló, como que lo sacó del peligro, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sabe cuál es la descendencia de Abraham? La descendencia de Abraham no son precisamente los judíos. Él llega y dice, no todos los que son judíos son descendientes de Abraham. Eso dicen Romanos. Sino aquellos que son de la fe de Abraham. Aquellos que creyeron en Jesús. Estos son descendientes de Abraham. Y él llega y dice que a los descendientes de Abraham los socorrió. Si usted creyó en Cristo como su Salvador, ahora usted es de esa descendencia. Yo sé que son muchas cosas, es muy complejo, ¿sí? Hay mucha cosa profunda. Pero quiero decirle otra vez que los ángeles, ninguno pudo destruir al diablo. Ninguno. Ni a su imperio, que era el imperio de
¿Cuál es el imperio del diablo? La muerte. Ninguno. ¿Quién lo hizo? Señor Jesús. El Hijo de Dios. Gracias a Dios por nuestro Salvador. Por último, y con esto terminamos, ningún ángel es nuestro sumo sacerdote. Ningún ángel es nuestro sumo sacerdote. Versículo 17, estamos en Hebreos 2, verso 17, dice: por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Las personas que entraban al lugar santísimo para hacerse santísimos. Había muchos sacerdotes en el templo, había muchos levitas, pero solo había un sumo sacerdote. Cuando ese moría, entraba otro, ¿sí? Pero solo había uno. Era el líder supremo de los israelitas. ¿Qué función tenía él? Él estaba organizando todo el servicio en el templo, ¿sí? Él se veía allí como el líder de todo lo que pasaba. Pero tenía una función que me pareció muy interesante. Tenía varias, pero había una que solo podía hacer él. Él a veces ayudaba con algún sacrificio, ayudaba con alguna cosa que se hacía en el templo, pero había algo que solo podía hacer él. Él llegaba y en un día, como decía mi hija, entraba en el lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo y los pecados de sí mismo, ¿sí? Eso lo hacía el día 10 del mes séptimo. Ese día entraba y todos estaban ahí orando, expectantes, ¿sí? Llegaba y ofrecía sacrificios por el pueblo y por él mismo. Y yo escribí acá: ¿será que el sumo sacerdote era un pecador? Sí. Sí. ¿Pero sabe qué? ¿Jesús es pecador? No. ¿Será que el sumo sacerdote alguna vez cayó en tentación? Se lo repito, ¿será que el sumo sacerdote alguna vez cayó en alguna tentación? Porque son hombres. ¿Será que Jesús cayó en tentación? ¿No? Eso lo dice en Hebreos capítulo 4, Tentado, pero sin pecado. versículo 15. Hebreos 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿pero qué? Sin pecado. Este sumo sacerdote nunca pecó. Este sumo sacerdote nunca cayó en pecado. Nunca fue tentado. O sea, sí fue tentado, pero no cayó en tentación, perdón. ¿Y por qué le digo esto? Hay mucha gente que seguramente en el tiempo antiguo iba con esa esperanza de encontrarse con un hombre muy, muy espiritual. Pero era un hombre. Y le contaba sus pecados, pero era un hombre. Y por él le contaba alguna tentación, pero era un hombre. Pero el Señor Jesús es un hombre, pero nunca cayó como uno de estos. Y entonces uno piensa: ¿a quién usted debería acercarse cuando usted cae en pecado? ¿A un hombre o a Jesús? Completamente. ¿Usted puede acercarse al Señor cuando usted esté siendo tentado? Claro. Dice que Él nos puede librar. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque estamos otra vez viendo esa superioridad que hay del Señor Jesús con cualquier tipo de ángel. Los ángeles, ninguno llega y se dice que una vez se va a volver su sumo sacerdote. Ninguno. Los ángeles llegan hasta cierto punto, nos cuidan porque son siervos de Dios, que Dios los manda para cuidarnos, hacen su obra, llevan mensajes, pero nunca se van a comparar a nuestro Señor.
Ningún hombre puede tomar el lugar de nuestro Señor. Por eso es que estamos en desacuerdo con que usted vaya y se confiese delante de un hombre. ¿Le va a pedir perdón a un hombre? ¿Va a pedir de que un hombre interceda por usted ante Dios? No, los hombres son hombres. Ni siquiera los ángeles le pueden perdonar de sus pecados porque ninguno de ellos murió en la cruz por usted. El único que murió es Jesús. Y gracias a Dios por eso, porque entonces nuestro Señor es superior a cualquier ente espiritual que haya. Ni siquiera el diablo se le puede comparar al Señor. A veces colocan como que el diablo está peleando con el Señor, así como que se está dando duro. ¿Sabe qué? El Señor solo dice que va ahí en Apocalipsis capítulo 20, dice que va a llegar y va a destruir al diablo en un momento. Se acabó. El diablo y todos aquellos que venían detrás de él. No se van a pelear, no es que se están dando duro y que Satanás le pegó duro al Señor. No. El Señor lo derrotó una vez y para siempre, y se va a terminar. Ya no más diablo. Él le permite, según sus propósitos en este tiempo, seguir trabajando en este mundo. Pero nunca vamos a ver que el Señor está ahí tratando como de estar ahí ganando una batalla. Él ya ganó la batalla. Él ya triunfó. Y triunfó en la cruz. ¿Sí? Vamos a terminar hasta ahí. Vamos a orar y seguimos con el siguiente. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque usted dice que a través de su Hijo Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios. Ningún ángel puede hacer eso. Solo a través de su Hijo podemos ser ahora llamados hijos de Dios. Y rogamos, Padre, que usted nos ayude a no traer vergüenza a la familia. Que no traigamos de vergüenza a nuestro Padre. Que no traigamos vergüenza al Hijo de Dios. Que no traigamos vergüenza entre otros cristianos. Sabemos que no somos perfectos, pero ayúdenos a dejar su nombre en alto cada día. Damos gracias, Señor, porque el diablo está derrotado. Lo que está es haciendo tiempo. Está buscando a quién devorar. Está buscando quién se puede ir con él a la derrota. Pero él ya fue vencido. Dice que usted triunfó sobre él en la cruz. Y ayúdenos a recordar eso, que ningún ángel puede hacer eso. Solo Cristo. Solo Jesús. Sorbida es la muerte en victoria. El imperio de la muerte, ese gobierno que él tiene sobre el mundo, en medio de estar allí, viendo de que las personas se matan, que tienen miedo a morir, que están dispuestos a decir que no a Cristo. Damos gracias, Padre, porque cuando usted llega a la vida, su olvida es la muerte en victoria. Luego por aquellos que están por ahí viendo algún familiar o ellos mismos por ahí están mal de su salud, que recuerden que en Cristo siempre hay triunfo, que en Cristo hay victoria. Pero también, Señor, damos gracias porque ningún ángel puede interceder por nosotros con usted. Ningún ángel nos puede entender. Ningún ángel pagó por nuestros pecados. Ningún ángel puede llegar y entender qué es ser tentado. Solo aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Solo aquel que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo y ofreció el sacrificio de sí mismo por nosotros, es aquel que merece toda nuestra adoración. Rogamos, Padre, para que aquellas personas que están perdidas creyendo en doctrinas de ángeles, en libros que dicen de que ahora tienen nueva revelación, que piensan de que puede haber alguna batalla entre un ángel y usted, que puedan entender que los ángeles son seres creados,
pero nunca pueden reemplazar a Jesús. Gracias por este tiempo. Sabemos que por ahí uno pensará por qué enseñamos de esto, pero usted no se equivoca. Y luego para que su palabra cale en el corazón de las personas que están aquí. En el nombre del Señor Jesús. Amén.